10:33 en la mañana de la radio, bueno, y es de conocimiento nacional la postura que ha tomado el presidente Milei y el gobierno nacional con respecto a este conflicto que se viene desarrollando en Medio Oriente entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Este estado bueno, obviamente la creación de este comité de crisis, en el cual también tuvo la presencia el embajador de Israel en la Argentina como parte de este comité de crisis, para hablar de este tema, pero también para hablar un poco de lo que tiene que ver con la soberanía nacional y sobre este proyecto de partido que es el Movimiento de Liberación Nacional. Estamos en comunicación telefónica con Martín Ayerbe, que fue precandidato a presidente de la Argentina en las PASO 2023 por el espacio Movimiento de Liberación Nacional y además también integrante del Movimiento Nacional Justicialista. Martín, bueno, un gustazo grande tenerte aquí en la mañana de la radio. Javier y Susana te saludan. El gusto es mío, Javier, Susana, buenos días. Martín, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, Martín, ¿cómo estás viendo este posicionamiento del gobierno nacional respecto de este conflicto en Medio Oriente y cómo deja a la Argentina esta decisión? Bueno, esto es un absurdo total que niega la tradición nacional de los argentinos en lo que responde a política exterior. La doctrina de los argentinos es la tercera posición, es los no alineados y la neutralidad. Estas tres, tercera posición, no alineados y neutralidad, hace que la Argentina durante décadas siempre se ha mantenido por fuera de los conflictos, de los grandes bloques de poder internacionales, como en su momento fue el mundo capitalista occidental anglosajón, conducido por Estados Unidos e Inglaterra, contra el bloque comunista de la Unión Soviética. Y a su vez hay una doctrina que es la tercera posición, que no solamente es la de Perón, sino la del propio don Hipólito Yrigoyen, y que tiene antecedentes anteriormente en la doctrina Drago y la doctrina Calvo, que es la doctrina de los conservadores populares argentinos, que allá por 1900 hacían escuela internacional con respecto a la no intervención en los conflictos por parte de las potencias, y que es la doctrina que los argentinos no tenemos que abandonar. Recordemos una cosa: Perón, cuando constituye el Consejo de Posguerra, manifiesta: constituimos este Consejo de Posguerra porque teníamos que prepararnos para que no nos hicieran pagar el gasto de la guerra como nos lo hicieron con la primera. Esto es en la década del 40, a partir de las concepciones del grupo de oficiales unidos, el GO, y el primer gobierno. Segundo, el gobierno de Yrigoyen, cuando tanto por izquierda el Partido Comunista y el socialista, y por derecha los liberales pro-norteamericanos y pro-ingleses de la oligarquía nativa querían empujar al gobierno de Yrigoyen a meterse en la Primera Guerra Mundial, y Yrigoyen le dijo: no hay ningún problema, les ponemos un barco en el puerto y todos los que quieran ir, que vayan, no en nombre de la Argentina, a título personal y bajo la bandera a la cual quieren servir, vayan y peleen la Segunda Guerra. Así que así mismo lo invitamos a Waldo Wolf, a Javier Milei y a todos los conchetos de su gobierno, que se hacen los guapos y andan toreando por los teclados de los teléfonos celulares, a que si son tan valientes y tan amantes de la libertad internacional y tan amigos de Israel, que embarquen, nadie los detiene, sacan el pasaporte, embarcan y sirvan a la bandera que tienen que servir, pero no tienen ni el derecho, ni la legitimidad, ni la legalidad para involucrar a la Argentina en un conflicto bélico, el cual además no comprenden, porque son brutos, sin remedio, y a su vez no pueden llevar a la Argentina al derramamiento de sangre, violando históricamente su doctrina de paz con base en la justicia, que además de los antecedentes que mencioné,
hay uno más que es el de nuestro primer premio Nobel de la Paz, que es el doctor Saavedra Lamas, que en la guerra entre el Paraguay y Bolivia, en la guerra por el Chaco, donde Inglaterra alentaba el derramamiento de sangre entre hermanos, junto con Estados Unidos, por los intereses petroleros que las multinacionales de Estados Unidos e Inglaterra tenían en la región de Bolivia, el Chaco compartido por Bolivia y por Paraguay, fue el doctor Saavedra Lamas, otro argentino, el que logró el cese del fuego y detuvo el derramamiento de sangre entre hermanos, porque estos hermanos eran enfrentados por los enemigos históricos de los argentinos, que son los ingleses y los norteamericanos. Martín, viendo un poco esta situación, ¿no? que se viene desarrollando en Medio Oriente, pero sobre todo pensando, ¿no?, en este alineamiento tajante del presidente Milei, sobre todo porque tanto OTAN como los Estados Unidos como la Unión Europea, si bien se han pronunciado, pero una cosa muy tibia, muy esta cosa de, vamos a ver cómo se desarrollan estos sucesos. Argentina ha marcado rotundamente este alineamiento pro-Israel y pensando un poco también, ¿no? Hablábamos un poco esta mañana de la conspiranoia, de no pensar, pero también, ¿por qué no pensar también esto? ¿Qué posibilidades hay o no? No sé, ¿no? Esto también se habla un poco, ¿no? Cuando se habla del sionismo, esta especie de, en caso de que el Estado de Israel implosione y se salga a buscar, obviamente, un nuevo territorio, ¿qué posibilidades hay en la Argentina y sobre todo en la Patagonia Argentina? La creación de los argentinos como yo, que somos muchos, que somos la mayoría, los argentinos patriotas, los argentinos nacionalistas, los argentinos que en la figura del general San Martín, en la de Juan Manuel de Rosas, en la de Hipólito Yrigoyen y la de Perón, y la de nuestros combatientes de Malvinas, constituimos arquetipo y ejemplo de cómo vivir y cómo morir. Nosotros somos capaces de hacernos matar para defender la integridad de nuestro territorio. Y ya a este punto, no solamente somos capaces de hacer el sacrificio de entregar nuestra vida por la patria, sino que somos capaces de matarlos, cosa que como cristianos preferiríamos no hacer, porque nosotros como cristianos tenemos una doctrina con base en el amor, donde nosotros, Cristo Jesús nos pide amarnos los unos a los otros, porque fácil es amar a los amigos, fácil es amar a la familia, pero Cristo nos pide que incluso amemos a nuestros enemigos. Ustedes pueden recordar que en el Gólgota, Cristo crucificado, Caifás, el jefe de los judíos del Sanedrín, se acerca hasta la cruz y sobre los pies clavados y martirizados de Cristo escupe sus pies con desprecio, ante lo cual Cristo eleva su mirada al cielo y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, tamaño sacrificio redimió completamente a la humanidad, pero eso no significa que nosotros vamos a permitir que por profundo sentimiento cristiano de misericordia, de piedad y perdón, amor y hermandad con todo el género humano, no vamos a permitir los argentinos que violen la integridad territorial de nuestro país. Porque si ellos no creen en la misericordia, si ellos no creen en el perdón, si ellos jamás han sido piadosos, y si ellos además niegan y combaten nuestra fe, no tenemos por qué respetarlos. Y no tenemos que permitir que bajo ningún punto de vista intenten particionar nuestro territorio. Entonces la Argentina para esto tiene que tomar una decisión clave en este momento para el futuro gobierno nacional.
un futuro gobierno justicialista tiene que tener una carta de navegación con las prioridades de acciones de gobierno, que no son todas las tonterías que se vienen haciendo estos años y los últimos 50 años. Martín, Sino que hay que recuperar el modelo argentino para el proyecto nacional, y desde el modelo argentino para el proyecto nacional, con base en la Corporación de Empresas Nacionales, que en el 74 llegó a ser el 15º holding a nivel internacional, el 15º holding empresario a nivel internacional, recuperar todo el campo de las empresas estratégicas del Estado, y con las líneas logísticas de penetración sobre la Patagonia, con un ferrocarril federal andino, federal atlántico, que lleguen hasta la Tierra del Fuego, hasta el Estrecho de Magallanes, al sur de Santa Cruz. Desde allí tengamos el chasis para montar la industria nacional sobre las bases logísticas y movilizar 2,5 millones de argentinos hacia la Patagonia para duplicar la población de 2,5 millones a 5 millones, con un plan de poblamiento, industrialización y tierra para las madres argentinas, con lo cual, ocupando el territorio con el pueblo argentino, defendamos la integridad de nuestra patria. Martín, escuchaba al principio cuando hablabas y coincidimos que Javier Milei no tiene ni la legitimidad ni la legalidad para seguir adelante con esto que está haciendo de posicionar a la Argentina entre fuegos, para decirlo claramente. Pero ¿dónde está la resistencia hoy en Argentina para que Javier Milei no siga avanzando con este tipo de decisiones que nos complican? Y estamos hablando de este conflicto internacional, pero si seguimos pensando o si nos ponemos a pensar en llegar a fin de mes, bueno, tenemos un montón de tela para cortar ahí. ¿Dónde está la resistencia? Porque en el Congreso no se ve mucho la resistencia. No sé, en algún que otro periodista haciendo una crítica de lo que está sucediendo podés llegar a verlo, pero ¿dónde está la resistencia hoy a lo que está sucediendo en la Argentina? La resistencia está en la desobediencia civil del pueblo argentino. El pueblo argentino se opone al gobierno de Milei y sus decisiones con respecto a involucrar a la Argentina en un conflicto bélico en el hemisferio norte, donde nosotros nada tenemos que hacer allí. Nosotros tenemos que intervenir la Argentina. Tenemos que intervenir la Argentina con acciones logísticas y de defensa nacional. Entonces, hay una resistencia civil en el pueblo que es la desobediencia civil. Los argentinos no nos vamos a alistar a pelear bajo ninguna bandera que no sea la nuestra. La otra resistencia se encuentra en las Fuerzas Armadas, que no hay un pensamiento homogéneo allí. Pero hay sectores de las Fuerzas Armadas, numerosos, nacionalistas, patriotas, que también comprenden la política de no alineados, de tercera posición, y la política de neutralidad. Fuerzas Armadas Argentinas que lo que están esperando es un gobierno que vaya por la producción para la defensa, que recupere el plano económico, industrial y estratégico de las Fuerzas Armadas, que hoy apenas el presupuesto alcanza para pagar los sueldos y no le pueden dar 4 comidas dignas a sus propios soldados. Tenemos unas Fuerzas Armadas famélicas, que ya ni siquiera desfilan, están guardadas en los cuarteles, cagadas de fríos y de hambre. Es una vergüenza a la situación en la cual se ha llevado nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, en las Fuerzas Armadas Argentinas también va a haber resistencia. Y los civiles le pedimos a nuestros soldados, que si bien ellos tienen que respetar mando y comando, el comando es el orden jerárquico de las tiras, pero el mando se tiene o no se tiene, y Milei no tiene mando. Así que el comando puede permanecer orgánicamente, pero el mando lo perdió con las estupideces y brutalidades que declara a diario y poniendo en peligro a la Argentina. Entonces lo que hay que tener claro es que así como va a haber una resistencia civil de los argentinos, también va a ocurrir por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, a los cuales le pedimos la responsabilidad
a los soldados argentinos de que hagan respetar la doctrina internacional que la Argentina fundó, porque la doctrina internacional del doctor Drago, cuando el patriota venezolano, militar venezolano, en 1902, en el gobierno de Venezuela, usted fíjese, se niega a pagar la deuda externa. Se niega a pagar la deuda externa. Porque había una deuda financiera. Y es en ese momento donde Estados Unidos se niega a ejecutar la teoría Monroe de América para los americanos. Entonces, cuando los Estados Unidos se niegan a aplicar la doctrina Monroe, que tiene como único objetivo someter y dominar a todos los suramericanos, el patriota Cipriano Castro de Venezuela en 1902 se niega a pagar la deuda externa con el hambre de Venezuela. Bueno, recibe un bloqueo naval por parte de las potencias europeas, conducidas por Inglaterra y los italianos, que se enganchan en cada una, que madre mía. Martín, ese bloqueo naval termina con el bombardeo del pueblo de La Guaira, al puerto de La Guaira. En ese momento interviene la Argentina con el doctor Drago, y Drago establece lo siguiente: no hay derecho internacional a que se cobre una deuda financiera por medio de la fuerza, porque esto haría que los países económicamente más poderosos endeuden intencionalmente a los menos poderosos económicamente para luego invadirlos y tomar su territorio. Entonces la doctrina Drago vence al derecho positivo inglés. Es un triunfo internacional, es un triunfo de la humanidad, es un triunfo del naturalismo, del derecho natural, contra el contractualismo positivo inglés. No es cualquier cosa esto que yo estoy diciendo, es de la máxima trascendencia universal. Drago vence en el campo del derecho, en el campo del derecho internacional, de la filosofía del derecho, vence a los ingleses. Hay dos derechos en el mundo, está el derecho inglés y está el derecho romano. Nosotros somos el derecho romano, que somos iberoamericanos, hispanoamericanos y cristianos. Y desde allí, desde ese gran bloque que unifica el occidente, los argentinos dimos cátedra internacional. Y esto se constituyó en Carta de Derecho Internacional e integra la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y las constituciones respectivas de los países de Iberoamérica, desde México hasta el Polo Sur. Entonces, esta es la doctrina nacional. Que claro, como de estas cosas no se suele hablar, pareciera que los argentinos no tenemos victorias o no tenemos hechos de trascendencia. Bueno, hay que recordarlo esto, porque esta doctrina de los argentinos no la podemos abandonar, porque si nosotros abandonamos nuestra propia doctrina no vamos a ser respetados. Martín, me quedé pensando, ¿no?, en esto que estás señalando, pero también en esto de la resistencia civil y sector de la población argentina, ¿no?, como resistencia. Hoy a nivel político, ¿dónde puedes encontrar esa resistencia? Además, bueno, obviamente del espacio de liberación nacional. ¿Hay algún tipo de coincidencia, por ejemplo, con Guillermo Moreno? No, la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Tendrían que expresarse ellos con respecto a lo que piensan. No tengo la menor idea. No sé en qué andan. Porque sí te puedo manifestar que en la central, en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, sí hay conducciones sindicales y por supuesto el total de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de que el pueblo argentino tiene mayor conciencia, prudencia y sapiencia que la clase política de cuarta que tenemos en el país, que es de lo peor que hemos tenido en décadas, que es de muy mala calidad. La clase política argentina es de muy mala calidad. Otros que yo sé que también están en esta posición de neutralidad, de no intervención y de tercera posición, es el diputado Tonioli del Partido Justicialista de Santa Fe, que
parte del movimiento Evita. También sé que en esta discusión está Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, que también está en la tercera posición en la neutralidad y la no intervención. Entonces quiero decir, la Confederación General de Trabajo, la CGT, la mayor central obrera del país, Asociación de Trabajadores del Estado, un sindicato numeroso y poderoso, que es la base de constitución de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, las centrales gremiales están en la posición que yo estoy manifestando. Y a su vez, también es de observar que el kirchnerismo va a dejar que Milei haga todo el daño posible, porque su doctrina es el mal menor. Y esto ya no se puede ocultar, y nosotros tenemos el deber de decir la verdad y dejar y abandonar para siempre esos consejos envenenados de los que en nombre de la unidad toleran la destrucción de la patria, porque piden la unidad hasta que llegan las elecciones, y cuando llegan las elecciones se cortan por la de ellos y hacen la de ellos. Entonces quiero subordinar a todos en la mesa del consenso, y el consenso te invita a presentarte a la mesa rendido, porque claro, si no estás de acuerdo, rompe la unidad, y claro que sí, nosotros somos el disenso. Así que el consenso, que se lo guarden, nosotros somos el disenso argentino. Nadie viene a dirigirme, de nadie sigo el ejemplo. Yo digo cuanto conviene, y quien en esta voz posta se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene, dice el gaucho Martín Fierro. Entonces, a nadie sigo el ejemplo y nadie está a dirigirme bien. Yo digo cuanto conviene. Entonces, en esto es de observar que al gobierno de Macri le dejaron romper todo lo que pudiera romper y hacer el daño que pudiera hacer. Le votaron todas las leyes y le dieron todo el quórum. En su política de victimización de que había que dejar gobernar a Macri porque había que respetar la República y las instituciones. Y dejaron a Macri destruir el poder adquisitivo del salario de los argentinos y hacer cagar de hambre a los abuelos, a los jubilados. Y ahora con Milei están haciendo lo mismo. No resisten nada. Entonces, esa fanata de resistiendo con aguante no tienen ni aguante ni resistencia. Y ya lo demostraron. Son cobardes, blandos, no tienen moral, son unos inmorales y son una cáfila de ladrones. Entonces esto hay que decir las cosas tal cual son, porque si no la Argentina va al derrumbe. Hace 50 años que estamos en decadencia. Perón nos dejó una patria con pleno empleo, autarquía industrial. La Argentina no necesitaba importar nada del extranjero, se autoabastecía de todo lo que necesitaba por sí misma, dominábamos todos los planos estratégicos de la industria. Todos los autos que se vendían en el país eran de mano de obra nacional: el Peugeot 504, el Renault 12, la Chevy Serie 2, el Ford Falcon, el Torino, la Estanciera, el Rastrojero, el Renault 12, el Citroën 3CV, Fiat 600, todos los autos que todavía siguen andando en todas las provincias argentinas, de fabricación nacional. Pleno empleo, 85% de los trabajadores en blanco, 85% de los trabajadores en blanco, con salario familiar, con vacaciones pagas, con aguinaldo como corresponde. Hoy tenemos, después de 50 años de decadencia de estos truchos que gobiernan el país, hoy tenemos que el 80% de los trabajadores están en negro. Dieron vuelta el país. Martín, pero el tema es que, por eso te preguntaba por la resistencia, y Javi también hace hincapié en la representatividad política de esa resistencia, o el liderazgo político de esa resistencia, porque ¿qué pasa? Mientras Milei está diciendo que sigue teniendo acogida entre la población y que hoy ganaría en primera vuelta, uno ve que siguen avanzando contra los trabajadores, contra el que menos tiene, que se está
destrozando a la población en general en cuanto a poder adquisitivo, acceso a la salud, acceso a la educación, ni siquiera a la vivienda. Bueno, y no surge un liderazgo político genuino que plantee una alternativa, porque la gente en general, por lo que uno ve en las encuestas, tampoco adhiere en gran cantidad al espacio kirchnerista, precisamente, seguramente por este diagnóstico que hacías. La CGT no se ve que esté reaccionando fuertemente a esto que está pasando. Un paro de acá el 9 de mayo, para mí es a destiempo, bueno, esto es personal, pero en ATE es el único que se ve en las calles. ¿Dónde está ese liderazgo político que plantea una alternativa que realmente convenza a la gente? Está acá, lo que le falta es conocimiento público, es masividad en el conocimiento público. Está acá, somos nosotros. La tercera posición somos nosotros. La claridad con respecto a lo que hay que manifestar en la Argentina está expresada en los consejos para el proyecto nacional, que es la forma orgánica en la cual nosotros venimos realizando asambleas por todo el país para que la participación de todos los argentinos con respecto al futuro plan de gobierno que hay que llevar adelante se va integrando a través de los consejos para el proyecto nacional, y hay miles de argentinos involucrados en el desarrollo de un plan de gobierno con el cual nacionalizar el comercio exterior, recuperar la Marina Mercante Argentina. Fíjese usted que distinto sería la intervención argentina internacional, así como Eva Perón llevó a España cuando estaba bloqueada navalmente por Estados Unidos e Inglaterra en la Guerra Mundial. Eva Perón llevó los buques cargados con alimentos y medicinas para auxiliar al pueblo español. Y mientras haya una espiga de trigo en Argentina, el pueblo argentino la compartirá con el pueblo español, porque somos hermanos y somos de una misma raza. Fíjese qué distinto sería que si la Argentina tuviera su marina mercante, hoy en vez de estar pensando estas tonterías que nos ponen en peligro, la Argentina podría cargar los barcos de alimentos y ir al auxilio del pueblo palestino, que no hay ningún derecho de matarlo de hambre, porque yo creo que hay guerras que son justas y hay guerras que no lo son, pero los ingleses y los norteamericanos, desde su propio nominalismo político con el cual otorgan sentido al mundo, han declarado que ninguna guerra es justa bajo la doctrina de los derechos humanos, que es un invento norteamericano. Entonces, claro, como no hay guerras justas, todas las guerras están prohibidas, excepto las que hacen ellos y sus amigos. Entonces ellos son la policía del mundo y son los que autodeterminan el derecho de bombardear a todos por igual. Entonces, este problema es un problema de carácter civilizatorio en Occidente, que no son temas menores, porque hablan del dominio que tienen los anglosajones en la conducción del bloque occidental, que no es solamente por la fuerza, sino también por la idea y el derecho, de la filosofía del derecho que deviene de esa idea. Entonces, sí que hay calidad política argentina en la concepción política, en la determinación, en el análisis, en el diagnóstico y también en la propuesta para poner a la Argentina de pie. Lo que pasa es que estamos en una etapa de transición donde hay una dirigencia que se está sosteniendo a fuerza de aliarse a lo peor de la Argentina y a lo peor del mundo, a las oligarquías, y se han convertido en una oligarquía. Vos fijate que todo este funcionariado del kirchnerismo es una oligarquía que vive de las rentas del Estado, no vive de la renta de la tierra como la vieja oligarquía agropecuaria. Es peor, vive de la renta del Estado, y gobierna quien gobierne, ganen o pierden las elecciones, ellos tienen su gente conchavada ahí, porque lo que pactan, cuando pactan la gobernabilidad con un gobierno, es mantener a su tropa bien servida dentro de las estructuras del Estado. Entonces, a la gente que están trabajando en el Estado,
son a los trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado, a los trabajadores de Unión Personal Civil de la Nación. Ahora, los que tienen afiliación en la Cámpora no los tocan, porque está pactada la gobernabilidad, así como estuvo pactada la gobernabilidad con el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que no se ve. Esto es lo que está por debajo de las declaraciones políticas, la propaganda política y todas esas cosas que son para distraer. Pero hay que observar la realidad profunda del país y hay que observar la realidad profunda del poder. Entonces nosotros lo que tenemos que alentar es que los proyectos de liberación nacional que tienen base en tradiciones argentinas, así como la doctrina Calvo que hablábamos al principio del programa, la neutralidad y la tercera posición de Irigoyen y de Perón, eso logra reunir la gran mayoría del país, porque en Irigoyen y en Perón nosotros tenemos el 85% de los argentinos identificados. Entonces, lo que hay que alentar es la unión de los argentinos en los arquetipos mayores, en los planos mayores del país. En este caso son Irigoyen y Perón. Y si sumamos al doctor Calvo y al doctor Drago, sumamos a los conservadores populares. Bueno, tenemos más del 90% de la expresión nacional. Entonces, si nosotros alimentamos aquí ese fuego, le damos fuerza a la idea de los argentinos en el modelo argentino por el proyecto nacional, que es la convocatoria de Perón del 1 de mayo de 1974, con el cual llamó a los argentinos a un espacio de coincidencias donde determinar una teoría política de los argentinos, porque toda teoría extranjera tiene un vicio de origen, entonces había que hacer el esfuerzo de crear la teoría política propia. Bueno, nosotros 50 años después, al 50 aniversario del 1 de mayo del 74, hemos levantado la bandera del modelo argentino para el proyecto nacional y estamos trabajando para ello. Y no va a ser en balde, porque si del trabajo del modelo argentino hay voluntad de esos argentinos de presentar una lista electoral para llevar adelante la propuesta frente al pueblo argentino en elecciones, va a ser de edificación. Y si llegáramos a ganar la elección, en 4 años damos vuelta a la taba y alcanzamos el pleno empleo y marchamos a la independencia económica del país. Pero si no ganáramos la elección, tampoco sería en vano el esfuerzo, porque dejaría una traza y un proyecto de asedio sobre el futuro, sobre el próximo gobierno, si no fuera el nuestro. Que no significa un asedio de hostilidad, sino un asedio donde se mantiene una presión sobre el gobierno, dado que hay una mayoría de argentinos que está recuperando el cauce nacional de la patria. Entonces, todo lo que hagamos va a ser de edificación. Entonces, hay que rezar, pero también hay que trabajar. Ora et labora. Martín Ayerbe, del Movimiento de Liberación Nacional. Bueno, como siempre, un gustazo grande. Y obviamente que vamos a seguir charlando de estos temas. El tiempo en radio es tirano, pero bueno, el compromiso de seguir charlando. Siempre nos quedamos sin tiempo en siempre este tipo de tiempo. charlas. Así que bueno, pero a mí me gusta mucho hablar con ustedes porque verdaderamente tienen profundidad y están metidos en los temas. Entonces da gusto hablar porque no sé, creo que nos entendemos y creo que más allá de lo que cada uno pueda opinar o la posición que pueda tener, lo interesante es que se observa, creo yo, que esta es una conversación de criollos, es una conversación de argentinos, que más allá de que la estamos haciendo por radio, pareciera que estuviéramos en la sobremesa del asado del domingo al mediodía. Bueno, y el compromiso obviamente cuando estés acá, cuando vengas a Río Cuarto. Por favor, claro, y hacemos realidad esa imagen. Por supuesto, con todo gusto, así que tenemos que obrar los medios necesarios para poder encontrarnos todos allá. Y bueno, y si no hay para el asado, y capaz que una picaña de ñandú. Claro, por ejemplo. Martín, bueno, como siempre, un gustazo grande, viejo. Bueno, y un abrazo grande. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo.